Hola, qué gusto que nos acompañen en este nuevo análisis. Hoy vamos a desmontar una idea que lleva décadas rondando por ahí, la creencia de que el aprendizaje de memoria, ya saben, la repetición pura y dura, es el enemigo número uno del pensamiento crítico. Casi siempre lo tachamos de método anticuado o superficial, ¿verdad? Bueno, prepárense, porque al escarbar un poco en la ciencia cognitiva actual, descubrimos algo realmente fascinante. Resulta que memorizar no es el problema. De hecho, es la base estructural exacta sobre la que construimos el conocimiento más profundo. Vamos a descubrir exactamente por qué pasa esto. Bueno, entremos de lleno en este tema. ¿Limita la memoria nuestra capacidad de pensar críticamente? Este es, sin duda, uno de los mitos más grandes que arrastramos en la educación moderna. Existe esta idea generalizada de que si simplemente repetimos información como loros para aprenderla, de alguna manera estamos atrofiando nuestra creatividad o nuestra habilidad para analizar problemas complejos, como si usar mucho la memoria anulara la comprensión verdadera. Y a ver, tiene sentido preocuparse. A nadie le sirve tener la cabeza llena de datos vacíos si no sabe qué hacer con ellos. Pero, y aquí viene lo bueno, las investigaciones científicas nos dicen que poner a pelear a la memoria contra el entendimiento es un falso dilema total. Y esto ilustra de manera brillante un choque cultural que es verdaderamente fascinante. En 1996, el investigador John Biggs notó algo que bautizó como la paradoja del estudiante chino. Fíjense en esto. En Occidente tenemos un sesgo enorme. Asumimos casi por instinto que repetir y repetir bloquea el pensamiento y genera un aprendizaje súper superficial. Sin embargo, los estudiantes de Asia Oriental están siempre en los primeros lugares a nivel mundial en matemáticas y ciencias, y ellos usan muchísimo el aprendizaje de memoria en sus aulas. Entonces, ¿qué está pasando? Resulta que ellos no ven la memoria y la comprensión como fuerzas opuestas. Para ellos, repetir constantemente es el mecanismo para internalizar un concepto. Una vez que lo tienen en la cabeza, es ahí cuando acceden al significado profundo. O sea, para ellos, memorizar no es un callejón sin salida, es literalmente la llave maestra para desbloquear el verdadero dominio conceptual. Pero claro, hay un detalle gigante en todo este proceso. Y para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo hasta 1885, a los experimentos de Hermann Ebbinghaus, un pionero en investigar cómo funciona nuestra memoria. Él descubrió algo impactante. Sin ningún tipo de revisión o práctica, la mente humana olvida la asombrosa cantidad del 56% de la información nueva en apenas una hora. Así es, más de la mitad se esfuma en 60 minutos. Es casi como cuando te presentan a alguien e inmediatamente olvidas su nombre tras estrecharle la mano. Esto nos demuestra sin lugar a dudas que el aprendizaje inicial es extremadamente frágil. Memorizar algo una sola vez simplemente no alcanza. El cerebro necesita una estructura de refuerzo, porque su tendencia biológica natural es tirar a la basura todo lo que no se repite. Y para entender por qué sufrimos este olvido tan drástico y por qué la memorización inicial es tan clave, tenemos que observar cómo funciona nuestra mente en tiempo real. Según la teoría de la carga cognitiva de John Sweller, nuestra memoria de trabajo, que es ese espacio mental consciente donde procesamos la información en el momento, tiene un límite biológico bastante severo. Fíjense, solo puede sostener alrededor de 4 fragmentos de información a la vez. ¡Solo 4! Imagínenlo como una mesa de trabajo mental súper pequeñita. Si intentamos resolver un problema súper complejo, pero a la vez tenemos que usar ese mismo espacio mental para descifrar datos básicos que ya deberíamos saber, pues la mesa se satura, colapsamos y el aprendizaje simplemente se detiene. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es cómo interactúa este concepto con nuestra limitada memoria. Hablamos de la carga cognitiva intrínseca. En palabras sencillas, esta es la dificultad pura y natural de un tema. Aprender una ecuación algebraica avanzada, por ejemplo, ya es súper complejo de por sí. Y justo aquí es donde el aprendizaje de memoria brilla como nunca. Si logramos automatizar los hechos básicos, digamos dominar al 100% las tablas de multiplicar gracias a la repetición constante, esos datos ya no ocupan espacio en nuestra pequeña mesa de trabajo mental. Pasan a vivir permanentemente en nuestra memoria a largo plazo. Y de repente, esa inmensa dificultad intrínseca del tema matemático se vuelve algo totalmente manejable. Obviamente, además de la dificultad propia del tema, tenemos que lidiar con la carga cognitiva extrínseca, que siendo muy sinceros es básicamente puro ruido y desperdicio. Es ese esfuerzo mental totalmente improductivo que hacemos al intentar descifrar instrucciones que no se entienden, esquemas saturados o materiales súper desorganizados. Hay que destacar que el aprendizaje de memoria funciona en su máxima expresión solo cuando reducimos este ruido al mínimo absoluto. Para que un dato se fije bien en nuestra cabeza, necesitamos mantener la atención enfocada como un rayo láser en esos fundamentos básicos, eliminando cualquier distracción visual o desorden que nos desenfoque. Entonces, el punto crucial aquí es este.
El objetivo final de aprender de memoria no es, para nada, acumular datos vacíos a lo tonto. El verdadero objetivo es liberar espacio en nuestro cerebro para maximizar esta tercera forma, la carga cognitiva pertinente. Y este sí que es el esfuerzo mental altamente productivo y deseable. Es esa zona donde realmente construimos conexiones a largo plazo y ocurre el aprendizaje significativo. Cuando usamos la repetición al inicio para automatizar lo básico, limpiamos nuestra pequeña mesa de trabajo mental por completo, y así nos queda toda nuestra capacidad intelectual disponible y lista para analizar, conectar ideas complejas y alcanzar una comprensión pura. Si miramos estas estrategias más de cerca, notaremos rápidamente que no están compitiendo entre sí para ver cuál es la mejor. Al contrario, trabajan de manera secuencial, en equipo. El aprendizaje de memoria es insustituible para ese primer gran paso, crear la huella inicial de un concepto en el cerebro. Inmediatamente después tiene que entrar la práctica de recuperación, que es básicamente obligar a la mente a sacar activamente esa información del baúl de los recuerdos. Esto fortalece muchísimo nuestras conexiones neuronales. Y por último, la práctica espaciada toma el control, distribuyendo esos repasos a lo largo de semanas o meses para ganarle la batalla a esa curva del olvido que vimos hace un rato. En conjunto, es un ecosistema perfecto. Codifica, consolida y asegura que el conocimiento sobreviva a largo plazo. Y todo esto nos lleva a una situación increíblemente actual relacionada con la tecnología. Con el boom tan brutal de la inteligencia artificial generativa, más de uno se habrá preguntado, ¿para qué me voy a desgastar memorizando cosas en la cabeza si un chatbot me da la respuesta en 2 segundos? Bueno, esta poderosa frase de la OCDE da justo en el clavo. Cuando le dejamos todo el trabajo de recordar a la tecnología, cometemos algo llamado descarga cognitiva. El gran peligro aquí es que las inteligencias artificiales pueden producir datos inexactos, sesgados o directamente inventados. Por eso, tener una base de datos robusta en nuestra propia memoria a largo plazo es, literalmente, el único filtro real para detectar errores. Sin información internalizada, es imposible evaluar con ojo crítico lo que nos dice el algoritmo y decidir cuándo rechazar una mentira. Pasemos a ver cómo esto se relaciona con un paralelo sorprendente y casi nunca mencionado entre cómo aprendemos nosotros y cómo funciona la inteligencia artificial avanzada. Como destaca el modelo de Dreyfus sobre nosotros los humanos, cuando somos novatos en algo, dependemos al 100% de seguir reglas memorizadas de forma mecánica. Es solo repitiendo estas reglas que creamos esquemas automáticos y logramos desarrollar la intuición experta. Curiosamente, los famosos modelos de lenguaje grande operan bajo el mismísimo esquema. Primero, los ponen a memorizar trillones de palabras. Y es exclusivamente este inmenso trabajo de memoria bruta lo que después les permite identificar patrones, generalizar y resolver problemas nuevos. Así que, tanto en humanos como en máquinas, la fase de memorización intensiva es el requisito ineludible para desatar una adaptación profunda después. Esto nos trae a la sección 12. La matriz cognitiva desde la memoria hasta el significado profundo. Vamos a desmenuzar juntos las etapas de este marco práctico. Todo arranca en el paso número 1. Lograr que recordemos de manera precisa y fluida. Mediante instrucción directa, buscamos que el conocimiento fluya en automático, sin esforzar nuestra valiosa memoria de trabajo. Una vez que tenemos esa base súper firme, avanzamos al paso 2. Armar conexiones. Es aquí donde dejamos de lado la repetición pura y empezamos a tejer los conceptos entre sí, armando un mapa mental denso y rico. Y finalmente llegamos a la joya de la corona, el paso 3. Aquí, con la mente respaldada por esquemas rápidos, podemos tomar todo ese conocimiento y aplicarlo a problemas o situaciones totalmente nuevas, usando nuestro pensamiento crítico al máximo y sin ninguna fricción mental. Para cerrar este profundo análisis sobre cómo aprendemos realmente, queda sobre la mesa una pregunta súper poderosa para la reflexión. Si la evidencia científica ya nos demostró que la repetición y la automatización no son enemigas de la razón, sino sus mayores aliadas a liberar espacio mental, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son esos datos fundamentales, esos ladrillos de conocimiento que deberíamos estar memorizando con urgencia hoy mismo? Aprender de memoria de forma enfocada no es quedarse estancado, es, ni más ni menos, el acto deliberado de construir unos andamios gigantes y súper robustos que nos van a permitir dominar todas las habilidades analíticas del futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.